Hola, ¿qué tal? Soy el pastor Fernando Sánchez, pastor de la Primera Iglesia Bautista de la ciudad de Ducor, California. Es una gran bendición para mí poder estar contigo en nuestro tiempo devocional del día de hoy. En esta oportunidad vamos a meditar en Éxodo capítulo número 40, partiendo del versículo número 1 hasta el versículo número 16. Le he titulado a esta meditación de la siguiente manera: vidas consagradas, vidas consagradas. Es una emoción tan grande poder llegar al capítulo número 40 del libro de Éxodo y observar las cosas que estamos leyendo en este precioso texto. Estamos mirando cómo el tabernáculo se ha terminado y cómo los inmuebles también, cada uno de ellos se han de alguna manera realizado conforme a lo que Dios había establecido. Pero me pongo a pensar que este trabajo tan arduo, este trabajo tan hermoso que se hizo para lograr construir el tabernáculo donde la presencia de Dios iba a descender y entonces el pueblo de Israel iba a poder gozar de un encuentro maravilloso con nuestro Dios, comenzó en el momento en que en el capítulo número 1, 2, 3, al inicio del Éxodo, mirábamos a un pueblo necesitado de la ayuda de Dios, un pueblo que había estado esclavizado, un pueblo que estaba batallando, que estaban realizando una vida donde estaban sometidos a ese faraón. Pero ahora miramos a un pueblo que está comenzando a entrar a una nueva vida espiritual, un nuevo crecimiento espiritual. Ahora, nuestra vida cristiana, nosotros como cristianos, también pasamos más o menos por un proceso semejante. En un principio nosotros vivimos una vida lejos del Señor. Cuando lo conocemos, nos convertimos a Él, renunciamos a la vida de pecado y comenzamos, ¿verdad?, al recibir a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, una nueva vida. Una vida donde entonces la presencia de Dios nos va acompañando en cada momento de nuestra existencia. Puedo compartir contigo entonces por lo menos 3 cosas que yo logro mirar acerca de tener una vida consagrada a nuestro Dios, que este pasaje de la Escritura de alguna manera me revela de manera personal. Número 1. Para tener una vida consagrada necesitamos tomar muy en cuenta los tiempos correctos de Dios. Debemos tomar muy, pero muy en cuenta esos tiempos preciosos que Dios nos da a nosotros. ¿Sabe? El Señor se acerca a nuestra vida y nos indica los tiempos. Y nosotros deberíamos entonces reaccionar a favor de Dios, habilitándonos y obedeciendo lo que Dios nos enseña en el tiempo adecuado. El versículo número 1 y versículo número 2 de esa escritura dice así: Luego Jehová habló a Moisés y le dijo: En el primer día del mes primero harás levantar el tabernáculo de reunión. Y sabe, cuando dice la palabra el tabernáculo de reunión, precisamente nos habla de eso, de esa reunión. Pero sabes, Dios establece que lo hagan en el primer día. En el primer día del primer mes, del mes primero. ¿Sabe? Es hermoso saber que Dios dispone sus tiempos. Es hermoso saber que Dios nos permite la bendición del tiempo, las oportunidades que Dios tiene para nosotros. Deberíamos nosotros valorar este hermoso tiempo donde nosotros estamos en un tiempo donde todavía podemos alcanzar la misericordia y la gracia de nuestro Dios para acudir a reunirnos con Él y disfrutar de su hermosa presencia. Es precioso saber que Dios está precisamente dándonos la oportunidad de la apertura para que nosotros podamos conocerle, amarle y disponer nuestra vida para vivir una vida más cerca de Él. La segunda cosa que me gustaría compartir contigo es lo siguiente: para tener vidas consagradas, número 2, debemos hacerlo en el orden correcto. En el orden correcto. Mira cómo sigue diciendo el versículo número 3 en adelante. Dice: Pondrás en él, o sea en el tabernáculo, el arca del testimonio y la cubrirás con el velo. Meterás la mesa y la pondrás en orden
Meterás también el candelabro y encenderás sus lámparas. Pondrás el altar de oro, para el incienso delante del arca de testimonio, y colgarás la cortina a la entrada delante del tabernáculo. Después pondrás el altar del holocausto ante la entrada del tabernáculo de reunión. Luego pondrás la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar y la llenarás de agua. Finalmente, alrededor levantarás el atrio y colgarás la cortina a la entrada del atrio. Si te das cuenta, el Señor lleva un cierto orden. ¿Sabes por qué? Porque tenemos un Dios que es ordenado en sus tiempos, en sus movimientos, en la vida que nos permite tener. Cuando revisamos el libro de Génesis, vamos a observar que el Señor nos enseña en su palabra que en el primer día hizo ciertas cosas, ¿verdad? Creó ciertas cosas. En el siguiente día hizo otras cosas. En el tercer día, otras. Y así paulatinamente en cada día Él estaba estableciendo algo de su creación. ¿Sabes por qué? Porque nuestro Dios es un Dios que es ordenado. Deberíamos nosotros aprender a ser ordenados en nuestra vida, tratar ordenadamente de llevar nuestra vida de acuerdo a su palabra, en el orden correcto, en el orden que Dios nos establece, para poder revivir y tener una vida abundante, una vida plena, donde la gracia de Dios nos acompañe en todo momento de nuestra vida. La tercera y última cosa que yo logro rescatar de este precioso pasaje de la Escritura es lo siguiente: vivamos vidas consagradas en el proceso correcto, Sabes, la vida cristiana no es tan solo un simple evento de un momento, no. La vida cristiana, querido hermano y hermana, amigo y amiga, es una carrera, es un proceso, es una carrera no pequeña, sino más bien de larga distancia, una especie como de maratón, un proceso donde nosotros vamos a comenzar la vida cristiana, pero vamos a ir dando pasos de fe, pasos donde vamos a ir madurando y vamos a ir creciendo en nuestra vida cristiana, de tal manera que vayamos sumándonos y tratando de imitar la altura y la vida del varón perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Cuando yo voy a la Escritura, aquí en el versículo número 12, dice lo siguiente, dice: luego llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. Harás vestir a Aarón las vestiduras sagradas y lo ungirás y lo consagrarás para que sea mi sacerdote. En estos versículos ya nos habla de un proceso, ¿verdad? Está Aarón y lo primero que había que hacerlo era que había que limpiarlo. Segundo, después vestirlo, y después de vestirlo había que darle una unción. Y sabe, la vida cristiana es muy parecida. Nosotros venimos a Cristo, entregamos nuestra vida, nos arrepentimos de lo que hemos hecho mal, entramos en un arrepentimiento, entregamos nuestra vida al Señor, el Señor viene a morar en nuestra vida y sencillamente tenemos que dar ahora los pasos de fe para la madurez cristiana. Te bautizas, te haces miembro de una congregación y comienzas a servir a Dios con tus talentos, con tus dones, con tus habilidades en alguna área donde tú puedas ser de bendición a otras personas, y esto nos lleva a un proceso de bendición. Aarón había que ungirlo, y dice la Escritura que en el versículo 14 dice: después harás que se acerquen sus hijos y los vestirás con túnicas, los ungirás como ungiste a su padre, y serán mis sacerdotes. ¿Sabe? Una de las bendiciones muy grandes que tenemos nosotros como papás es que de alguna manera podemos también bendecir a nuestros hijos y permitir que el ejemplo que nosotros le estamos dando, ese ejemplo de bendición, de alguna manera afecte a sus vidas, para que ellos también reciban la unción que Dios tiene para ellos. Sería maravilloso que tú como papá te acerques al Señor y que en ese ejemplo tus hijos también sean bendecidos por el Señor, de tal manera que vivan una vida acercada al Señor, una vida consagrada, una vida plena, llena de la bendición de nuestro Dios. Bueno, el día de hoy hemos aprendido por lo menos 3 cosas acerca de vivir una vida consagrada. Número 1, hagámoslo en el tiempo correcto. Número 2, hagámoslo en el orden correcto. Y número 3, hagámoslo en el proceso correcto. Espero que esta meditación haya sido de mucha bendición para tu vida, y me encantaría que nos pudiéramos encontrar el día de mañana. Te mando un abrazo. Bendiciones.